El título del mensaje es Pasión por Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 16 de la santa y poderosa palabra del Señor. San Juan, capítulo 15, verso 16 de la palabra de Dios. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Mis amados, independiente del motivo o de la forma en que nosotros hemos llegado al reino de Dios, independientemente de cómo estábamos y las necesidades que teníamos, Dios quiere que entendamos que fuimos llamados a su reino para servir y buscar la voluntad de Dios, en busca de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, cumplir nuestro llamado. Entonces, ¿de qué trata la vida cristiana? La vida cristiana no trata de pasos religiosos. ¿Sabe? Yo me recuerdo antiguamente que veía cómo las personas tenían la presencia de Dios en sus vidas, como algo que estaba destinado para ciertos lugares. Veía a las personas que cuando pasaban por un cementerio se persinaban, cuando pasaban por la iglesia, porque ahí está el Señor. ¿Sabe? Yo he entendido que eso es religiosidad, que en realidad Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros, Dios en comunión con nosotros, para que nosotros manifestemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la vida cristiana entonces trata de conocer a Dios y a su Hijo y dar fruto. Usted percibe que una vida cristiana sin frutos es una vida estéril. En realidad, existe la palabra de Dios que nos muestra algo muy delicado que no se acostumbra a decir de esa manera, pero yo en oración me atrevo a decirlo. No solamente se va al infierno porque uno comete muchos pecados. Se va al infierno uno por estéril. Podemos hasta ser estériles aquí en la tierra, pero no podemos ser estériles para el cielo. Y es por eso que hay parábolas que lo muestran así. Por ejemplo, pueden acrecentar eso en su boletín. Mateo 25, 24, 25 y 30 está la parábola de los talentos. Y sabemos que hay tres personajes que según la capacidad Dios le dio talentos a ambos. Los tres. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y la historia muestra entonces que el que tenía 5 lo reprodujo. Y el Señor dijo: entra en la casa, en el reino de Dios, porque tú eres fiel, con lo poco has sido fiel, yo te pondré por lo mucho. Ven, entra a la casa de tu Padre, el Señor. Y así hizo también con el de 2, porque le entregó más 2 talentos. Pero uno recibió 1, y entonces tenía miedo de Dios y dijo: este hombre, si yo lo pierdo, este talento, yo voy a ser decapitado. Me va a matar el Señor porque Él es muy exigente. Lo voy a guardar para cuando Él venga, lo voy a devolver. Entonces dice Mateo 25, 24, 25 y 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, dice el versículo 30. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esta es una parábola, pero es interesante. Aquí no está diciendo porque era fornicario, o era adúltero, o era mentiroso. Aquí está diciendo porque no produció, se fue al infierno. Ese llanto y crujir de dientes lo escucha en muchos lugares, mostrando que es el castigo eterno. Entonces Pablo dijo que si estamos realmente unidos a Cristo y no a una religión, a ese personaje que fue levantado de los muertos, que era Dios antes de venir a la tierra y se comportó como un hombre aquí en la tierra, un hombre sin pecado, como resultado de esa comunión con Dios, debe ser una cosecha, producir una cosecha abundante en nuestra vida. El resultado debe ser vivir apasionado por el Señor. Entonces, Romanos capítulo 7, verso 4, dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿A fin de qué? Para que llevemos fruto para Dios. He entendido que Dios no solamente quiere la salvación de sus hijos. Y la salvación se da cuando usted se arrepiente, cuando usted cree que Dios murió por usted. La salvación se da cuando usted nace de nuevo a través del bautismo. Ya usted es salvo. Pero muchos entienden que eso significa la salvación eterna. No, usted tiene que perseverar. Usted tiene que seguir los caminos del Señor. Porque puede suceder que usted con alegría viva ese momento, pero el afán, el engaño de la riqueza y la persecución por medio de la palabra no produzca nada. Usted tiene que ser consciente que fue llamado, no porque usted lo eligió al Señor, el Señor te eligió a ti con un propósito principal, de que vayas y lleves mucho fruto y ese fruto permanezca para siempre. ¿Sabe? Dios te ha dado dones. ¿Quién cree que Dios le ha dado dones? Levante la mano. Yo quiero decirle que a todos, sin excepción, Dios le da dones. La primera cosa que recibimos es el don. ¿De qué? Del Señor, que es el Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mínimo que usted tiene es lo máximo. ¿Sabe por qué? Porque no existe algo más que eso, el Espíritu Santo. Es la primera cosa, pero no solamente eso. El Señor, el Espíritu Santo está dentro de usted porque quiere darle acción, quiere darle un accionar productivo en su vida. Yo te quiero decir que Dios hizo cosas fantásticas en este mundo, pero existe una obra maestra de Dios. Y sabe, eso me llena de entusiasmo, porque independientemente de nuestras debilidades, independientemente de nuestras limitaciones, independientemente de nuestras carencias, somos la obra maestra de Dios. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús con una finalidad principal: que llevemos mucho fruto, que hagamos cosas buenas, que Él preparó de antemano, antes que nosotros nos convirtiéramos. Ya tenía como propósito determinado que nosotros íbamos a ser personas productivas en su reino. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis amados, Jesús es la vid. El Padre es el labrador. Y el labrador, que es diligente, Él corta de nosotros toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. ¿Qué significa eso? La vid, Jesucristo, es su cuerpo, la iglesia. Pero Él va a podar a aquellos que no den fruto. Está en la parábola, está en todo lo que hablamos y no es un invento. Los va a podar, los
las ramas estériles. Pero aquellos que producimos fruto, no solamente los va a cortar, los va a podar. Va a podar las cosas malas que tenemos en nosotros. ¿Sabe? Entonces, es por eso que San Juan 15, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o ramo que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ser cristiano apasionado es arriesgarse, no a conformarse con menos. Los cristianos apasionados buscan a Dios y quieren crecer en Él, quieren acercarse más y más a Él, a su Hijo, quieren que Cristo se manifieste en sus vidas. Tanto como sea posible, son obedientes a la palabra. Los cristianos apasionados tienen pasión por el fruto y visión por Cristo. Entonces, la novedad es que Dios quiere que tengamos pasión por Él. Entonces, amado, una vida cristiana sin fruto equivale a una vida sin cambios, una vida religiosa. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Se ha enseñado que dar fruto es muchas veces venir al diezmo, dar la ofrenda, recursos que van a beneficiar a la congregación. Eso es lo mínimo. El Señor, cuando habla de fruto, está hablando de vida. Bueno sería hacer una oferta y decir acá: te hago pacto, Señor, para que hagas milagros. Eso es charla, no está en la Biblia. Dios lo que quiere primero es nuestra vida, nuestro corazón. Dios quiere producir el fruto de su Espíritu en nuestra vida, el carácter de Cristo. Entonces, tenemos que tener intimidad con Dios para vivir una realidad. No es solamente bautizarnos. Y la intimidad con Dios, ¿cómo se da? Orando. La intimidad con Dios es leyendo su palabra, porque por ella nos informamos la voluntad de Dios, comenzamos a pensar de forma diferente, y es necesario entonces que le permitamos que Él viva a través de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alguien dijo: venga al culto para que reciba el toque del Espíritu y usted se caiga y patalee y entonces comience a hablar en lengua. Eso puede ser parte, pero es lo menos importante. Lo que usted tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, serle fiel y creer que Dios en usted puede hacer la diferencia. Yo te quiero decir que el Señor Jesucristo fue postrero. Él se despojó. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a morir para que nosotros vivamos. Él pagó el precio a través del dolor, del sacrificio, de la traición, para que nosotros tengamos pasión. ¿Sabe? Y lo primero que quiere plantar en nuestra vida es el fruto del Espíritu. Si usted produce todo tipo de fruto, pero no lo produce el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en nuestra vida, estamos mal. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor, con su palabra, nos enseña que todos nosotros somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos corresponde, según nuestra función, producir. Ser fructíferos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? No es verdad que Dios quiere solamente calientabancos. ¿Y quiénes son los calientabancos? Son aquellos que no hacen nada. Vienen los domingos y se van del domingo y vuelven los domingos y están así,
calentando los bancos. No, mi amado. Dios te ha llamado para que seas activo. Tú tienes que comenzar a cultivar esa amistad con Dios, leer su palabra y luego decirle: Señor, ¿qué hago de mi vida? ¿Dónde yo trabajo? ¿Dónde yo voy a funcionar? Yo quiero ser activo, yo quiero producir frutos. Alguien me dijo: pero yo no sirvo. No, no te llama el Señor porque tú sirves, es porque Él es poderoso para darte la condición de ser un servidor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces yo te quiero dar una noticia buena. Somos un pueblo elegido, elegido porque somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar. Y primera cosa que tenemos que gobernar no es el mundo. No tenemos que ser todos presidentes de nuestra nación. Tenemos que aprender a gobernar nuestra propia vida con la ayuda del Espíritu. Gobernar es no darle rienda suelta a nuestras pasiones. Hermanos, somos malos. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conoce? El Señor lo conoce. El Señor sabe todo de nosotros. Yo recuerdo que cuando comencé a orar y a entender esa realidad, siempre que le hablaba al Señor, escondía mi cabeza de vergüenza, porque sé que el Señor conocía todo de mí. Usted podrá engañar al mundo entero, pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo. Y yo comencé a entender que Dios no se escandaliza de nosotros cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando le decimos: Señor, esto es mi vida. Ahí el Señor se pone, ¿sabe?, interesante. Él se pone más amoroso. Él se pone con mayor disposición porque Él es el que tiene el poder sobrenatural. Él puede hacer las cosas diferentes en nuestra vida. Él puede hacernos ramas fructíferas, apasionados por el Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa anunciar las virtudes de Jesús? Alguien dijo: predicar la palabra de Dios. Sí, es parte, porque anunciamos las virtudes de Dios por nuestro cuerpo, nuestra vida, como sacrificio vivo para el Señor. Es la expresión de Jesucristo dentro de nosotros. ¿Sabe? Él nos da instrucciones de qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Debemos ser serios, disciplinados en nuestras oraciones. Tenemos que amarnos unos a otros, ayudando al que está necesitado. Dios nos ha dado dones para que podamos servir al pueblo de Dios. Entonces tenemos que enfocarnos en ser productivos en nuestros dones y manifestar ese ferviente amor a través de frutos. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 al 11 dice: mas en fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis amados, el Señor quiere que usted sea una persona fructífera. Y yo he entendido que existen el fruto del Espíritu, pero también otros frutos. Por ejemplo, frutos de justicia. ¿Qué es fruto de justicia?
es ganar a los perdidos. Fruto de justicia es hacer al pecador, al cristiano pecador que se desvió del camino, hacerlo volver. Porque si usted es un apasionado por Dios, si usted ama a Dios, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y eso va a hacer con que el pecador que estaba desviado, el amor que usted le tiene, al seguirlo, al acompañarlo, sea perdonado por el Señor y lo haga rectificar su camino. Eso es el amor cubre multitud de pecados, por si usted no lo sabía. El Señor va a venir y cuando Él venga le va a decir: ¿cuáles son tus frutos? ¿A quiénes has traído a mi reino? ¿A cuáles de los pecadores que estaban extraviados has traído de vuelta? Hermanos amados, Dios no quiere que seamos piedra de tropiezo los que están en el reino. Él más bien quiere que nosotros seamos elementos de reconciliación de las personas con Dios y las personas con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Entonces debemos producir mucho fruto para mostrar que realmente somos discípulos, aprendices, alumnos del Señor. San Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es imposible para una rama dar frutos si no está injertada en la vid. Pasión por Cristo no es simplemente cantar y alabar y llorar en la presencia de Dios. Eso es una particularidad de la expresión de nuestro amor. Pero amar al Señor, estar apasionado por Él, mis amados, es obedecerle. Hermanos, si usted está apasionado por Dios, permita que Él lo pode. Y existen dos maneras del Señor tirar lo malo. La primera de ellas es el Espíritu Santo convencerlo y usted morir por su propia cuenta. Eso se llama crucificar su carne. Es renunciar. Yo sé que no le agrado a Dios, eso me gusta, pero yo no voy a hacer mi voluntad. El propio Señor Jesucristo lo hizo en Getsemaní. Él se vio en un confronto espiritual, no solo por la muerte, porque muchos se focalizan en la muerte. Había una cosa peor para el Señor, era recibir sobre su cuerpo, incontaminable, nuestros pecados, recibirlo como si fueran de Él. Saber que Dios, que no es porque Él no quiera tener comunión con el pecador, pero no puede. No es que Dios no pueda extender su mano para salvar, pero nuestros pecados, nuestras pasiones inadecuadas hacen división entre nosotros y Dios. Hubo un momento que Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya tiene usted la respuesta. Porque Dios ama al pecador, pero no puede estar junto con el pecador, porque Él aborrece el pecado. Nosotros, para tener íntima comunión con Él, tenemos que renunciar al pecado. Tiene la segunda opción el Señor. Si usted es un débil y no pone esa pasión para morir, Dios lo va a disciplinar, le va a dar palito, huasca, porque Dios ama a sus hijos y disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. ¿Qué prefiere usted? ¿Morir por su propia cuenta o esperar la disciplina de Dios? Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel el que el Padre no disciplina? Entonces, la poda en la rama fructífera es una realidad. La poda que el Padre nos hace más productivo. El Espíritu te muestra y te ayuda y dice: muera conmigo.
yo soy el poderoso, yo te puedo ayudar a renunciar a tus pasiones, a tus deseos para agradarme a mí. La productividad, amados hermanos, está de cada vez más conocer al Señor. Nos tornamos más productivos y fructíferos cuando crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No les estoy mintiendo, esta es palabra de Dios. No es venga acá, deposite en el alfolí, Dios lo va a hacer rico. No es esa palabra, venga acá que la unción del Espíritu Santo le va a dar la prosperidad de José. Charla. Usted tiene que ser obediente a la palabra, tiene que aprender a tener comunión con Dios, tiene que ser obediente. Esa es la verdadera vida de un creyente. Entonces, amado hermano, si usted quiere ser productivo, ser fructífero, primero busque el reino de Dios, busque su justicia y después preocúpese en la necesidad de su hermano. Preocúpese en la necesidad de su hermano. Eso es ser cristiano verdadero. Todas las cosas las añade el Señor en su vida si usted busca primero el reino de Dios, pero después dice su justicia. Y el reino de Dios y su justicia están antes de nosotros mismos. Ese es el asunto. Tito capítulo 3, versículos 13-14 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamíneles con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermano, que es hermoso cuando la iglesia comienza a hacer campañas para suplir al necesitado. Es hermoso cuando las personas comienzan a desprenderse del yo para mirar la necesidad del prójimo. Es hermoso cuando el esposo asume la posición de Jesús en el matrimonio y se santifica cada día más y asume el papel de ser un instrumento de Dios para santificación de su mujer por medio del lavamiento de la palabra, que está dispuesto a amar a su mujer a tal punto de entregar su vida por amor, así como Jesucristo lo hizo. Hermanos amados, ¿dónde está su corazón? ¿Usted realmente quiere ser un apasionado por Dios? Sepa que tiene que purificar su vida, permitir la poda del Señor. Tiene que morir a su carne. Sepa que usted tiene que tornarse productivo. Dios te ha elegido a ti. Mujer, hombre, varón, joven, señorita, niño. Dios te ha llamado a ti. No te eligió. No fuiste tú que lo elegiste a Él. Él te eligió a ti para que seas una rama fructífera del árbol de la vid. Eres preferencial en el reino, porque Dios no vino a sanar a los sanos, vino a curar a quienes, a los pecadores, el cual yo soy el primero. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor, te damos por tu manifestación, por tu poder, por tu gracia. Señor, yo soy un canal de bendición en esta mañana y yo quiero bendecir a tu pueblo. Lo bendigo, y bendecir significa capacitar para ser próspero. Yo los bendigo en tu nombre, que haya prosperidad en su vida, que aquellos que necesitan, tú por tu infinita gracia, por tu inmenso poder, puedan vencer las necesidades, puedan suplir sus necesidades. Yo los bendigo
prosperen en el nombre del Señor, porque el Señor los toma de la mano. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.